Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Diario Financiero. En su reunión de política monetaria de abril, el Banco Central decidió mantener por sexto mes consecutivo la tasa en un 3%. Para saber qué se desprende del mensaje que entregó el Instituto Emisor y si tendrá o no consecuencias en los instrumentos y en las expectativas del mercado, está con nosotros el economista de BCI Estudios, Antonio Moncado. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Antonio, primero que todo me gustaría saber cuál es el análisis que haces tú del comunicado que entregó ayer el Banco Central. Al parecer la inflación subyacente todavía sigue siendo el foco de su preocupación. A ver, bueno, sin duda, no hay demasiadas sorpresas. Tuvimos una mantención en la tasa de política en 3%, tampoco cambió el sesgo de política. Y vamos a tener que acostumbrarnos a ese tipo de comunicados y a poder encontrar las palabras para poder variar un poco, porque la tasa de política, desde nuestro punto de vista, bajo la intención del Banco Central, va a permanecer en 3% durante todo este año. Claro. Era algo que esperaba el mercado, no hay ninguna sorpresa respecto a eso, pero sin duda devela la preocupación del Banco Central respecto a la inflación. Algo que también encontramos en el informe de política monetaria del mes de marzo y que sin duda va a estar presente durante las próximas reuniones de política hasta la actualización del informe, que es el mes de junio. Es evidente que hay una preocupación importante por el Consejo del Banco Central respecto a la evolución de la inflación y en particular ellos argumentan que esta elevada inflación de carácter transitorio, como ellos denominan, se debe principalmente a la depreciación del tipo de cambio. Claro. Algo que hemos visto que ha retrocedido en los últimos días, pero que sin duda va a persistir en términos más bien agregados dentro del 2015. Es una preocupación por el traspaso a precios, que tiene el elevado tipo de cambio sobre la canasta del IPC, y eso es lo que hemos visto como fenómeno inflacionario durante los últimos 12 meses. Si bien es difícil encontrar tópicos distintos respecto a este comunicado con los anteriores, igual llama la atención que el Banco Central hizo hincapié de que la actividad evoluciona dentro de lo esperado, pero la inversión muestra un dinamismo algo menor. ¿Qué lectura haces tú de esto? Bueno, hay dos consideraciones adicionales respecto al comunicado. La primera, la que tú mencionas, que tiene que ver con la moderación que se ha observado respecto a la demanda interna, particularmente lo que tiene que ver con la inversión, al deterioro también de las expectativas de los agentes económicos, particularmente los consumidores, y eso es algo que nosotros está incorporado dentro de nuestro escenario base. Nosotros estimamos que el agregado macroeconómico de la inversión va a seguir muy mermado durante la primera parte del año, donde probablemente vamos a ver algo de recuperación más bien hacia el cuarto trimestre, condicional también a una recuperación de las expectativas y a una ejecución del gasto fiscal, particularmente en inversión pública, que eso también debiera mostrar efectos propagadores sobre la inversión privada. Y por segundo término, lo que tiene que ver con la evolución del consumo, con el deterioro de las expectativas, nuestra visión es que probablemente va a ser el agregado macroeconómico que más tiempo va a tardar en recuperarse, donde todavía no hay señales muy claras que este año, el 2015, muestre algún signo de recuperación. Finalmente, lo que te quería comentar como segundo término es también la preocupación del escenario externo. Claro. Hay una declaración muy clara respecto a las preocupaciones en torno a la actividad en China y también una preocupación muy clara respecto al fenómeno que podría generar en los mercados el alza de tasas de la Reserva Federal. Eso ligado muy directamente con lo que tiene que ver con la depreciación del peso. Hay que entender que el principal temor hoy día del Consejo del Banco Central es la evolución de la inflación, y la evolución de la inflación viene de un fenómeno depreciativo en el peso. El alza de tasas en Estados Unidos sin duda va a generar efectos en el tipo de cambio a nivel local y a nivel del mundo emergente. Y eso sin duda probablemente va a generar presiones inflacionarias adicionales que el Banco Central teme y quiere evitar. Teniendo en cuenta este escenario, ¿cómo ves tú que va a ser el manejo de la inflación de aquí a fin de año? ¿O cuándo podría retornar al rango del Banco Central por debajo del 4%? Mira, nosotros estamos estimando una inflación a diciembre en torno a 3,4% en su variación año contra año. Ya.
La convergencia del rango hacia el nivel meta por parte de la inflación es algo que nosotros estimamos que puede darse más bien dentro del 2016, de manera mucho más consolidada, donde no vemos mayores presiones inflacionarias, ni tampoco vemos un fenómeno de indexación hacia la inflación rezagada tan fuerte como lo estamos viendo ahora. En el registro de marzo vimos una inflación importante por el lado de los servicios, precisamente por eso, por la indexación de la inflación hacia la inflación del 2014. Durante abril también lo vamos a ver, más bien en marzo fue lo que es educación, en abril lo que es salud, y ya con eso debiéramos terminar un poco con la indexación de la inflación subyacente, particularmente servicios, a lo que es la inflación pasada. Ese fenómeno probablemente va a ser mucho más moderado dentro del 2016 y también probablemente va a llevar a la inflación hacia niveles de 3% en torno a mediados de ese año. El tema del tipo de cambio también tú mencionaste que iba a ser determinante. ¿Cómo lo están viendo? Si va a estar en el rango más o menos actual o podemos ver un fortalecimiento del dólar con todo este tema de la FED que esperamos que pueda ocurrir en la segunda parte del año. A ver, los riesgos están puestos en el timing del alza de tasas. Y conforme a eso el mercado también ha ido incorporando, ha ido internalizando la decisión que probablemente va a adoptar la FED, si bien no hay claridad respecto al tiempo donde eso va a ocurrir. En términos más concretos, estimamos que eso puede darse más bien en la segunda parte de este año. Eso sin duda va a generar un fenómeno depreciativo para el peso. Nosotros estamos estimando que el tipo de cambio puede llegar o alcanzar niveles en torno a los 650 pesos, toda vez que la Reserva Federal anuncie un proceso de normalización monetaria. Pero dada la moderada recuperación que va a mostrar la economía local, estimamos que probablemente vamos a terminar convergiendo hacia niveles en torno a 620 pesos hacia finales de año. Eso puede cambiar en la medida que entendamos muy bien cuáles son las señales que nos quiere entregar la Reserva Federal y en términos del monitoreo de la actividad y del nivel de precios que tiene Estados Unidos. Hoy día se discute que ese fenómeno probablemente va a ocurrir dentro de la segunda parte, principios de la segunda parte o finales del tercer trimestre. Probablemente eso puede correrse un poco más, pero sin duda va a generar impactos depreciativos sobre el peso. Entonces vamos a ver episodios de volatilidad en términos del tipo de cambio en lo que resta del año, y eso va a ser determinante para el efecto que va a tener en la inflación. Volatilidad dentro de una trayectoria cierta. Nosotros estamos evaluando, como te mencionaba, una trayectoria más bien de U invertida, donde efectivamente tenemos un pique en torno a los 650 pesos, que finalmente va a terminar con una convergencia en torno a los niveles de 620, niveles que tenemos hoy día. Estamos con un contexto apreciativo, eso es cierto, por una moderación en el ritmo apreciativo del dólar multilateral, por las cifras que tuvimos en Estados Unidos que han mostrado un poco más de moderación en la actividad, pero sin duda, toda vez que la Reserva Federal adopte la decisión de normalización monetaria, eso es depreciativo y nosotros estamos observando que podría incluso alcanzar niveles de 650 pesos. Mencionaste anteriormente que no vamos a ver modificaciones en la tasa durante este año. ¿Para cuándo esperan ustedes modificaciones y qué sesgo tendrían? Tenemos una diferencia respecto a lo que el mercado tiene incorporado hoy día y respecto al mensaje de su puesto de trabajo que el Banco Central adoptó en el informe de política monetaria. Nosotros estimamos que la primera alza podría concretarse más bien dentro del primer trimestre del 2016, donde todavía básicamente el sustento sería que no vemos signos de recuperación sostenida para poder iniciar aún un proceso de normalización monetaria, donde todavía es necesario un proceso expansivo por ese lado para poder entregar mayor reactivación a la economía. Ya, y terminamos con el pronóstico que tienen ustedes para la inflación de abril. ¿Cuánto veríamos? Nosotros estamos preliminarmente observando una variación IPC entre 0,4 y 0,5, donde la principal incidencia del mes va a ser sin duda la división de salud, donde el valor de las consultas médicas y de las hospitalizaciones va a tomar protagonismo, no así lo que guarda relación con el alza de los planes de las ISAPRES, que es un componente que el INE no captura como división salud, sino que por sí solo estos dos agregados que te mencionaba anteriormente van a aportar más bien algo en torno a 0,10, 0,11 de la variación IPC que nosotros estamos estimando. Probablemente en el transcurso del mes vamos a ver un poco más de moderación en algunos precios, particularmente lo que tiene que ver con frutas y verduras, con alimentos.
pero hoy día nuestro rango preliminar está entre 0,4 y 0,5, pero no descartamos que probablemente pueda corregirse un poco más hacia la baja en el transcurso del mes. Ok. Antonio, te doy las gracias por estar con nosotros y entregarnos este completo panorama sobre la tasa de política monetaria y la inflación. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Bueno, yo me despido y los dejo invitados a que nos reencontremos en la próxima entrevista aquí en Diario Financiero Televisión. Hasta luego.